Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos en esta tarde de sábado, 6 de mayo del 2023. Iniciamos este primer sábado de este mes de mayo. Su servidor y amigo Fernando Fait les agradece de verdad su sintonía todos los sábados de 3 a 5 de la tarde por el Facebook Live de la esquina del parque. Y saludamos muy especialmente a quienes nos siguen por el Facebook Live de Antena 6, por el canal de YouTube de Antena 6, igualmente por las distintas cableras a lo largo y ancho del país. Hoy es nuestro programa 1873, en este que es el 126º día del año. 126 días completaremos al ser la medianoche y resta todavía mucho tiempo, 239 días para decirle adiós a 2023. Pero lo que sí ya han pasado 365 días es de el inicio de labores de la Asamblea Legislativa y ahora este lunes serán los 365 días de labores del Poder Ejecutivo presidido por el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, que sin embargo ya esta semana por mandato constitucional, el 2 de mayo, rindió informe de labores ante la Asamblea Legislativa. Por eso nuestro programa del día de hoy, matiz puramente político, vamos a tener al politólogo don Daniel Calvo Sánchez como invitado para conversar sobre el primer año de labores de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. ¿Qué tanto del informe del presidente de la República está pegado a la verdad en lo que podemos analizar de manera muy respetuosa y objetiva? ¿Qué tanto ha dejado de hacer la Asamblea Legislativa? De todo eso y más se lo vamos a estar presentando en el programa del día de hoy, pero como siempre, cuando iniciamos, nos vamos a nuestra sección en un día como hoy, corte comercial y regresamos con nuestro invitado de fondo. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 6 de mayo de 1758, en Arras, Francia, nace Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, político francés y uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. 6 de mayo de 1851, en Estados Unidos, John Goodyear, que casi un año antes hizo una primera demostración de su máquina frigorífica productora de hielo basada en la expansión del aire comprimido, recibe la patente de su invento. Por ello, se le considerará a partir de ahora como el padre de la refrigeración y el aire acondicionado. 6 de mayo de 1856. En Pribor, Imperio Austriaco y actual República Checa, nace Sigmund Freud, médico neurólogo y librepensador austriaco, creador del psicoanálisis. 6 de mayo de 1857, campaña nacional. Llega a San José la noticia de la rendición de Walker en la ciudad de Rivas, el 1 de mayo. Las campanas de los templos tocaron largos repiques y se recogieron las calles alegremente, dirigiéndose a la iglesia principal. Los vecinos a dar gracias a Dios por la terminación de la guerra. Por orden militar, fueron disparados a las 12 horas del día en la plaza principal 101 cañonazos. 6 de mayo de 1919. Fuerzas revolucionarias comandadas por Julio Acosta García
procedentes de Nicaragua invaden el territorio nacional y ocupan varios pueblos. 6 de mayo de 1953, en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, nace Tony Blair, político británico que llegará a liderar el Partido Laborista y será primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007. Durante su mandato se pondrá fin al conflicto armado en Irlanda del Norte. Y en un día como hoy, 6 de mayo de 1994, tras hacer un viaje por el túnel del Canal de la Mancha, la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente de Francia, François Mitterrand, lo inauguran oficialmente en 2 ceremonias celebradas en Francia y Gran Bretaña, respectivamente. La obra de ingeniería, que ha tardado 8 años en construirse y consumió miles de millones de libras y euros, tiene 50 kilómetros de longitud, de los cuales 37 kilómetros están bajo las aguas del mar. La profundidad media sobre el fondo marino es de 45 metros. Se tardan 20 minutos en cruzarlo. El viaje Londres-París dura 3 horas. De Londres a Bruselas se emplean 3 horas y 15 minutos. Con este túnel, Gran Bretaña y Europa vuelven a estar unidas de nuevo tras la última edad de hielo de hace unos 8.000 años. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Como les decía, un saludo muy especial a quienes nos siguen cada tarde de sábado y que siguen la programación de Antena 6 por American Data Network en el canal 15. Recientemente estamos ahí en American Data Network, canal 15, Vocex, canal 22, Cable Cartago, canal 22, Street Fiber, canal 22, Satel, canal 28, Cablevisión, canal 47, Cable Sur, canal 53, Cable Brunca, canal 62.2, Cable Plus, canal 78, Cable Centro, canal 206, Picolínea, canal 219 y en Cable Santos en el canal 267. Así que un saludo muy especial para quienes nos siguen por medio de Antena 6 todos los sábados, igual que siguen la programación de Antena 6.
Si usted que nos está viendo por el Facebook Live dice, pero ¿por qué mi empresa de cable no está? Póngale el mensaje, pégale la llamadita, porque Antena 6 es totalmente gratuito para que lo incluyan en la parrilla y pueda ver toda la programación, pero especialmente los sábados a las 3 de la tarde, su programa en la esquina del parque. Permítame un segundito nada más. Nada más ahí en controles, a don Daniel sí le está llegando la señal, pero le sale la imagen en negativo, por aquello que le puedan pegar una llamadita. Esa es la maravilla de la tecnología. Y como les decía, han pasado ya 365 días de que la Asamblea Legislativa asumiera funciones, 1 de mayo del 2022, y ya se ha dado este nuevo 1 de mayo una elección del directorio legislativo, donde ha sido reelegido como presidente don Rodrigo Arias Sánchez del Partido de Liberación Nacional, después de algún estira y encoge que se dio por parte del Poder Ejecutivo. Y también al día siguiente, 2 de mayo, por mandato constitucional que se modificó hace algunos años, porque el 1 de mayo era un día de carreras en la Asamblea Legislativa. En la parte de la mañana se acostumbraba a hacer todo lo que tenía que ver con el directorio y la Asamblea, discursos de los jefes de fracción, iban, almorzaban y en la tarde recibían al presidente de la República para su informe de labores. Sin embargo, hace algunos 1 de mayo, el tema dejó de ser, por supuesto, después de la caída del bipartidismo, un enredo literal para la escogencia del directorio y a veces daba horas de la tarde. Así que se modificó el reglamento de la Asamblea y ahora el presidente de la República rinde su informe el 2 de mayo. Esto es un hecho además de importante de resaltar. Es curioso porque es 6 días antes de que cumpla su primer año. Igualmente es sumamente interesante que su último informe de labores en el año 2026 se lo dará a un nuevo grupo de diputados, ya que en ese momento habrán abandonado los que asumieron el 1 de mayo del 2022. Esa es la dinámica de nuestro primer poder de la República, el llamado primer poder de la República, en el cual se dan estos informes para un tema de frenos y contrapesos, para que también los representantes del pueblo, que son los diputados y diputadas, tengan la capacidad de escuchar el informe presidencial y, por supuesto, después hacer sus observaciones, su análisis, algunas con un tinte más político que otras, que podrían rayar hasta en lo subjetivo, y algunos otros que posiblemente tengan esa capacidad de ser más objetivos. E igualmente, la fracción de gobierno, encabezada en esta ocasión por doña Pilar Cisneros, que ve incólume el informe presidencial, que todo es verdad, que todo se ha cumplido, y son los extremos de este juego de la llamada política que tanto a veces disgusta a los costarricenses y a los seres humanos en realidad, con esos ataques a veces muy al cuerpo y algunos ataques que a veces no reconocen lo bueno de unos y otros que no reconocen también haberse equivocado. Por eso esperamos en algunos minutos que ya podamos contar con nuestro invitado. En la esquina del parque. Sánchez, que es politólogo y que sigue muy de cerca la Asamblea Legislativa. No sé si esa fondo de señal es que ya tenemos a don Daniel con nosotros para incorporarlo. Vamos a ver. Ah, perfecto. Don Daniel Calvo Sánchez. Hoy lo vemos full gorra. No identificamos a la distancia si es de algún equipo de fútbol o alguna particularidad, pero darle las buenas tardes y agradecerle. Estábamos haciendo una previa mientras lográbamos su conexión de lo que significa por reglamento y mandato constitucional el 1 de mayo y ahora el 2, después de que por muchos años, comentaba yo a las amigas y amigos, todo se cocinaba popularmente hablando el 1 de mayo, pero una vez que el bipartidismo desapareció y además llegó el multipartidismo,
porque aún todavía en algunos procesos primeros donde solo irrumpió el PAC, todavía no habían primeros de mayo tan largos. En el multipartidismo, sin duda alguna, todo lo que se construyó y planificó pensado en solo dos agrupaciones mayoritarias, tal vez con algunas con menor cantidad de diputados o unipersonales, hicieron modificar que el presidente de la República venga ahora el 2 de mayo a la Asamblea Legislativa a dar su informe. Pero Daniel, yo quisiera primero darte las buenas tardes y que partiéramos de que en esta primera parte hablemos de la Asamblea Legislativa, posiblemente hay que mencionar al Ejecutivo, y en la segunda parte podamos conversar un poco más en específico del quehacer del Poder Ejecutivo, donde también, por supuesto, en el primer año habrá que mencionar a la Asamblea en lo que concierne al Poder Ejecutivo. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando. Encantado de estar con vos y con tu público, con un sábado bastante caluroso que creo que nos tiene a vos con sombrero, a mí con gorra, y aquí en Cartago, que quizá no es frecuente, no es normal que tengamos estos calores. Realmente nos sentimos como en Guanacaste, realmente qué calores más fuertes. Pero bueno, aquí estamos para comentar este 1 de mayo que te escuchaba un poco en tu introducción, que diría que fue atípico, y atípico en cuanto a que transcurrió con demasiada tranquilidad, más de la que estamos acostumbrados, por diferentes razones, como bien lo has dicho, por el tema de que ahora se divide la jornada del 1 de mayo y el del primero y el 2 de mayo, se dividen, y además porque creo que los esfuerzos que el Poder Ejecutivo pues planteaba en algún momento de buscar crear una nueva posibilidad de directorio legislativo no fue posible, y creo que tampoco veía con malos ojos pues tampoco la continuidad de don Rodrigo Arias como cabeza del Congreso. Daniel, ¿habrá sido tan cierto que el Poder Ejecutivo deseaba un cambio de presidente, o lo que terminó de empujar fue a que se lograran los votos para don Rodrigo Arias? Fernando, eso es una muy buena pregunta y creo que sirve para desmitificar ese punto de que Rodrigo Arias pues la tuvo demasiado sencillo, de que realmente hay una relación extremadamente buena entre los Rodrigo Chávez y Rodrigo Arias, porque me parece que eso no fue así, aunque al menos es la señal que a uno le indicó cuando vio las votaciones. Lo cierto, y para quienes nos escuchan, creo que debemos recordar que unos días antes hubo una reunión donde el presidente Rodrigo Chávez, quien se metió de lleno en este 1 de mayo, que es otro hecho relevante, se reunió con el Frente Amplio, se reunió con todas las fracciones, salvo el Frente Amplio y Liberación Nacional. Creo que el Poder Ejecutivo, como decimos en Desamparados y en Cartago, tanteó la posibilidad de ver si podía tener una alternativa a un nuevo directorio legislativo donde estas dos fuerzas políticas quedaran por fuera. Se dio cuenta que estaba realmente difícil, y además creo que eso sirvió también como para marcar un poco la cancha al Partido Liberación Nacional y decirle, bueno, podemos seguir con usted, pero sepa que también podemos armar, si fuera la posibilidad, algún directorio sin estas fuerzas, ¿qué ustedes nos pueden ofrecer? Y ahí existieron las monedas de cambio, Fernando, que vos también recordarás, son muy frecuentes en los 1 de mayo. Vimos, por ejemplo, la aprobación de mecanismos de vía rápida para proyectos de alto costo político, sobre todo el de jornadas flexibles, que me parece hubo una presión del Poder Ejecutivo con Liberación Nacional para que se aprobara eso antes del 1 de mayo, si realmente Liberación Nacional quería contar con los votos de la fracción oficialista. Eso así fue. Ahí creo que también se ha presionado indebidamente este proyecto. Creo que Liberación Nacional votó a favor en cuanto a servía para que don Rodrigo pudiera reelegirse, pero ahora que ya don Rodrigo ha sido reelecto, no lo veo tan convencido del proyecto, y eso creo que también podrá tener repercusiones. Entonces te comento todo esto porque si uno se deja ir por los titulares, por lo que leyó en prensa, uno dice, hey, no, la elección de Rodrigo Arias se fue resbaladita, ¿verdad? Fue muy sencilla, tuvo 45 votos, no hubo mayor oposición, y no, realmente existió muchas cosas que al final de cuentas no fraguaron, pero que pusieron en aprietos por momentos a Liberación Nacional,
al gobierno, que creo que al final tuvo que ceder o conformarse con que Rodrigo Arias continuara en el cargo, que también te decía, se siente cómodo. Don Rodrigo creo que ha podido tener aguas mansas y llevar con calma y con su experiencia las riendas del Congreso, así como con otras figuras que me parece han sido claves y que también el Ejecutivo les da la continuidad, como por ejemplo doña Gloria Navas, que también ha tenido que sustituir, no en pocas ocasiones, a don Rodrigo por temas de salud y por temas de agenda. Daniel, sí pareciera una constante en este primer año de gobierno, y es que el presidente Chávez Robles ha tenido una capacidad impresionante para manejar los hilos de la comunicación. Por eso planteaba la pregunta, porque me parece que es curioso que también tal vez algunos que vemos más allá de lo que deberíamos o de lo que se debe, encontrábamos que en la zaranda que hizo don Rodrigo sin Liberación y sin el Frente Amplio, expuso a algunos que se vieron tentados a aceptar o poner su nombre para presidir el Congreso. Y curiosamente, un par de días después, creo que igual que vos, bajo una previa negociación de algunos temas, se vuelca la fracción de gobierno a apoyar a don Rodrigo Arias y deja al descubierto a algunos actores que también querían estar en el bloque con don Rodrigo, que querían una secretaría, que también estaban tentados a querer asumir la presidencia. Y hablo en este caso de don Alejandro Pacheco, representando a la Unidad Social Cristiana, que sin duda alguna puso en entredicho al Partido Unidad si estaba o no formalmente con el tema de los votos para don Rodrigo, ¿verdad? Y es que ha sido impresionante. Yo creo que eso va a ser una constante de la conversación de hoy. Un presidente de la República que además ya conoció el manejo de la Asamblea Legislativa, no le costó. Creo que el primer año fue un año de aprendizaje y ahora empieza a mover los hilos y además a fortalecer un discurso en contra de la Asamblea Legislativa y su actuar. Vos, Daniel, hablando del Congreso, ¿qué calificación le darías a la Asamblea Legislativa en este primer año sin revisar todavía fracciones, que esperamos hacer el ejercicio en esta tarde, pero en general el actuar para primer año de gobierno, para haber tenido agendas flojas de una u otra forma por parte del Poder Ejecutivo? ¿Cómo ha sido la labor de los 57 diputados y diputadas? Vos que seguís casi que todos los días, hasta en receso, lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Fernando, concuerdo en todo lo que has expuesto, concuerdo también, y creo que hay que mencionarlo, y ahora quizá cuando entremos también, me imagino, a comentar un poco lo que ha sido el discurso del 2 de mayo y demás. Creo que tenemos un presidente que es sumamente hábil, sobre todo en labores de comunicación, que aprende muy rápido y que creo que se desenvuelve bastante bien en política, pese a que no venía o no tenía una trayectoria importante. Sobre lo que has mencionado del primer año, también concuerdo con vos. El primer año siempre es un año de aprendizaje. Hay una curva que pasa factura sobre algunas fracciones, sobre todo aquellas que hacen sus primeras armas, tanto en gobierno como dentro de la Asamblea Legislativa. Me refiero específicamente a la fracción de gobierno, por ejemplo, que la curva de aprendizaje le ha pasado tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Creo que también le ha pasado una factura importante al Partido Liberal Progresista, que creo que todavía a don Eli Feinsack le cuesta pues un poco las lecturas para entender cómo se mueven algunos asuntos y sobre todo estos últimos que tuvieron que ver con el 1 de mayo. Y creo que también en esa curva de aprendizaje hay algunas fracciones, perdón, y ahora podemos entrar, como lo decías vos, analizar uno por uno, que le cuesta muchísimo menos, ¿verdad? Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana y una de las sorpresas que me parece a mí, el Frente Amplio, que ya tenía pues muchos diputados que habían sido asesores legislativos, que conocen al dedillo el reglamento legislativo, los vericuetos, cómo funciona, lo engorroso que por momentos se puede ser la labor del Congreso, y eso hace que se le sea todavía más sencillo. Ya para contestar tu pregunta y entendiendo la integralidad de las fracciones, creo que tuvimos ese año de aprendizaje, tuvimos también una agenda, diría yo, bastante escueta, tanto en extraordinarias como en ordinarias, porque por ahí por momentos hay ataque de que solo se hizo mal en sesiones extraordinarias, y no, creo que la agenda
escueta fue también tanto en periodo de ordinarias, que nos arrojó un número pequeño de proyectos aprobados, que es un criterio con el que generalmente se juzga la Asamblea Legislativa. A mi criterio un poco odioso, pero bueno, es de los parámetros que generalmente se utilizan para juzgar la labor. Y lo que a mí realmente lo lamento es que no es el número bajo de proyectos de ley, son proyectos de ley, diría yo, poco sustanciosos. La mayor cantidad de las leyes aprobadas, que creo que rondó por ahí de 98, son, Fernando, lo que conocemos en jerga parlamentaria como agenda chayote, segregaciones, autorizaciones municipales. Por ahí también en algún momento nos llenamos de convenios internacionales o convenios aéreos con algunos países. Creo que también, a mi criterio muy personal, terminamos perdiendo el significado con los benemeritazgos, con las ciudadanías de honor, que claramente había una deuda histórica, pero yo creo que ya a la Asamblea Legislativa se le pasaron las rayitas, como se dice popularmente, y ahora tenemos más bien demasiados benemeritazgos, demasiados ciudadanos de honor, y fueron pocos proyectos relevantes, así de un impacto nacional, los que hemos tenido aprobados en una legislatura que más bien siempre se espera que en la primera, donde todavía no soplan con fuerza los bríos electorales, como sí será para esta segunda legislatura con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, y ni que hablar de la tercera y la cuarta con elecciones nacionales ya en mente, pues se le pudo haber sacado muchísimo mayor provecho. No creo que se le saque, por ahí hay proyectos importantes que se aprobaron, quizá el más importante de ellos, eurobonos, pero lo cierto es que ahora en esta segunda legislatura, y ahora también imagino que conversaremos sobre ello, sí tenemos una agenda más robusta, más interesante, con proyectos de impacto nacional que deberían discutirse, algunos proyectos también muy relevantes por presentar y que imagino también sacarán chispas en la labor del Congreso que estaremos prontos a iniciar y a analizar. Daniel, en cuanto a las fracciones, sin duda alguna, el Frente Amplio emergió como una fracción seria, ordenada, estudiosa. Yo sé que hay muchos que este comentario no les agrada por un análisis exclusivamente ideológico, pero al margen del fondo de lo que el Frente Amplio pueda defender o proponer, han hecho una labor en todas las comisiones que hemos podido la oportunidad de verlos y escucharlos en el mismo plenario, muy sensata, muy ordenada, muy equilibrada, sin que una voz tenga más peso que la otra, que no es sencillo. Creo que esta nueva generación, porque es una generación joven, aún dentro del mismo Frente Amplio han demostrado tener muy bien los pies sobre la tierra. Recordemos que hubo una fracción anterior a esta muy fuerte del Frente Amplio, y sin embargo le costó. Hasta las reuniones de fracción eran terribles, no lograban, cada uno jalaba para su saco, como decimos popularmente. En cambio ahora vemos una fracción dentro de todo muy homogénea, cada uno dándose su espacio, cada uno especializado en algunas áreas, y creo que ha sido la sorpresa, no porque no lo pudieran dar, sino porque no los conocíamos, y porque para quienes hemos seguido el espectro político por muchos años, esto que acabo de plantear no es sencillo. Daniel, usted lo sabe, y muchos de que nos estarán viendo y escuchando, mucha gente cuando entra ya el 1 de mayo y tiene los primeros meses en Cuestemora se transforma, se la cree, como decimos nosotros, y pareciera que estos muchachos y muchachas del Frente Amplio se la han creído, pero en conjunto, en equipo. Será un reto para el segundo año conforme vayan adquiriendo experiencia, y lo que vos bien planteabas, conforme se acerquen procesos electorales en los de que alguno de ellos pueda hacer la carta de presentación para las elecciones presidenciales del 2026. Y después de a larga distancia, ¿qué segunda fracción pondrías vos en buena en sus labores? Creo que fuiste muy claro que el liberal progresista nos quedó debiendo y queda en el último, ¿verdad? Es que sí tenemos muy claro el primero y tenemos muy claro al último. Pero después del Frente Amplio, que me gustaría escuchar tu opinión, ¿qué otra fracción ha sabido hacer las cosas de la mejor manera, Daniel?
Fernando, de todo lo que has mencionado, me quedo con una palabra que es realmente difícil pues, poder tener en una fracción. eh, Homogeneidad. Creo que realmente hay una homogeneidad. Hay también, diría yo, eh, una coherencia ideológica en sus propuestas, en los contenidos que ellos demandan dentro del Congreso, que no tiene hoy ninguna de las fracciones, los partidos tradicionales desdibujados y otras agrupaciones también por ahí. Entonces creo que si uno le tiene que ver, digamos, la calificación a nivel general como fracción, sí me quedaría con la del Frente Amplio, haciendo también la salvedad o la aclaración que vos decías de que es una fracción que al menos yo en lo personal no concuerdo en muchos temas ideológicos, pero dejando eso de lado, creo que tienen muy claro el público al que le hablan y cuál es su rol. Después es difícil porque el resto de fracciones sí han mostrado divisiones a lo interno. Quizá la otra fracción que menos divisiones a lo interno ha tenido, pero que creo que ha tenido un papel también a nivel general un poco deslucido y deslucido porque creo que es muy evidente que están plegados al gobierno, es decir, que hay negociaciones de por medio, es la fracción de Restauración Nacional, donde ahí creo que a Fabricio Alvarado, no al menos, no hemos Perdón, visto. Daniel, de Nueva Nueva República, Nueva República. República, Nueva República, perdóname Fernando, de Nueva República, que era un partido que había salido de Restauración Nacional. Creo que ahí a Fabricio le ha costado pues poder encontrar un mayor protagonismo. Creo que ellos vamos a ver cómo lo explicaría. Ellos resienten la desaparición del PAC, porque creo que mucha de su existencia y su trascendencia política pasaba por oponerse al PAC. Que haya desaparecido su enemigo, creo que también les dificulta su labor de legitimarse como voceros. Y te digo, creo que también la gente los desvirtúa, porque es muy evidente que están pues plegados al gobierno. Inclusive en estos días que se está analizando el discurso del presidente, uno ve como diputados de esa fracción pues prácticamente alaban y reconocen un gran discurso del presidente, que también es algo no muy normal pues en estas prácticas ya de análisis del presidente. Sí creo que uno puede rescatar diputados en lo individual de esa fracción. Y otra de las sorpresas creo que es, por ejemplo, doña Gloria Navas, que es una jurista con una importante trayectoria en materia penal y que uno la ve que se siente realmente cómoda, pese a que ha tenido grandes problemas de salud este primer año. Cuando ella preside el Congreso, que te decía yo, no lo ha hecho en pocas oportunidades, porque don Rodrigo Arias también se ha ausentado por temas de salud o por temas de agenda. Uno ve que ella realmente pues tiene un conocimiento del reglamento, le gusta debatir con algunos de sus compañeros, sobre todo con los del Frente Amplio a nivel de trámite, a nivel de algunos asuntos, y uno ve que ella se siente cómoda y diría que también es de las sorpresas relevantes. Y si me decís quién sería una segunda fracción, creo que pudiera ser el caso de de Nueva República, haciendo esa salvedad. Otra fracción que también por momentos uno observa, aunque creo que este 1 de mayo nos arroja una sorpresa, y en política las sorpresas o los comportamientos dicen que generalmente conllevan una factura. Imagino yo que el presidente después se cobrará las facturas es con el Partido Unidad Social Cristiana, que creo que al menos una parte de esta agrupación, no podría decir que toda, pero una tendencia, la más cercana al precandidato presidencial Erwin Macís, uno lo veía realmente pues muy cercana al presidente de la República, que inclusive eso hacía explicar algunos nombramientos, el del propio Erwin en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el de Pablo Heriberto Abarca, por ejemplo, en el servicio diplomático, el de la presidenta de la Junta de Protección Social, etcétera, por mencionarte algunos, pero que creo que eso llevó a que el gobierno por momentos creyera que ellos tenían a todo ese partido, y diputados que quizás estaban un poco incómodos con esa situación, los diputados de más experiencia, doña Vanessa Castro, don Horacio Alvarado y por ahí otros nuevos diputados, no se prestaron, diría yo, a darle los votos al Poder Ejecutivo para poder conformar este tanteo que se hizo para buscar un nuevo directorio sin Rodrigo Arias, y más bien terminaron respaldando a Rodrigo. Creo que ellos tuvieron, como decimos también en Cartago, en Desamparados, la papa en la mano,
para decidir cuál era el directorio que se pudiera conformar, y me llama sorpresivamente la atención, Fernando, que se hayan decantado por el partido, por don Rodrigo Arias, y no por continuar cercanos a gobierno. Y yo creo que el gobierno después, muy probablemente, algunas personas que él creía eran los interlocutores o los nombramientos que le iban a permitir tener un dominio importante sobre parte de la fracción, les va a pasar factura. Yo creo que vos me entendés cuando digo a qué me refiero con que les va a pasar factura, les va a reclamar y les va a decir, bueno, yo los tenía en el Poder Ejecutivo pensando que ustedes me iban a significar un manejo importante dentro de la fracción, y la verdad es que para esta cita tan importante no me la dieron, y creo que Rodrigo Chávez se podría estar replanteando muchos de esos cargos. Bueno, me parece que ya hay uno de esos cargos en esos movimientos, como fue la viceministra de Ciencia y Tecnología, doña Yanixia, que también tenía por ahí. Y cuidado no con el ruido que se ha generado con don Pablo Heriberto, pueda valerse de eso y veamos en un tiempo cercano a un nuevo embajador allá por el norte en México, ¿verdad? Es que creo que además, tras de que se genere el problema, no se ayudan y le facilitan, por supuesto, al presidente de la República. Es muy curioso, Daniel, y antes de irnos al primer corte en esta conversación, el escenario de una fracción oficialista en la cual escuchamos casi que solo la voz de Pilar Cisneros. Sabíamos que estaba Luz María Alpizar por ser presidente del partido y todo el ruido que se generó. Y para cerrar periodo, nos dimos cuenta de que había otro diputado que estaba más entusiasmado con temas sentimentales que con el trabajo legislativo, y eso ha generado que eso es lo que conozcamos de progreso social democrático, ¿verdad? Igual creo que lo que planteabas con Nueva República, creo que lograron pasar el año sin que se les fuera gente. Recordemos que el año pasado, aunque eran Restauración Nacional en el periodo anterior, se dividieron, y esas divisiones, que lo diga el PAC, las vivió muy a menudo en sus primeros años, generan todo un ruido, pero sí tampoco han sobresalido liderazgos. Vuelve otra vez a ser jefe de fracción don Fabricio Alvarado, y vuelve a doña Gloria a representar a Nueva República en el directorio. Y en el caso de la Unidad, concuerdo, creo que hay pesos pesados que ya han empezado a marcar la cancha de la fracción y que han empezado, posiblemente ya están pensando en el 2026, y cuidado no en las municipales que se vienen ya. Son diputados de larga data y de mucha escuela. Hay otros que están como en un nivel medio y otros que no, que están dando sus primeras lides por ahí, y que especialmente pareciera que lo que aspiran es estar en puestos del directorio o estar en ese tipo de situaciones. Creo que ese es y bueno, y al regreso conversaremos sin duda alguna de la fracción de Liberación Nacional por ser la mayoritaria y porque además se dieron algún condimento durante el proceso de este año. Así que permítanos ir a un corte comercial y regresamos aquí en su programa En la Esquina del Parque. En la Esquina del Parque. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas,
y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros. 3 de la tarde con 42 minutos. Estamos conversando con nuestro invitado, el politólogo don Daniel Calvo Sánchez, sobre el primer año de labores de la Asamblea Legislativa y el primer año de labores del Poder Ejecutivo, comandado por el presidente Rodrigo Chávez Robles. En esta primera parte de 3:15 a 4 de la tarde, estamos enfocados especialmente en el tema de la Asamblea Legislativa, para luego poder en la siguiente hora de programa conversar específicamente, sin que no signifique que se puedan alejar uno del otro, del el quehacer del presidente Rodrigo Chávez Robles y su equipo durante este primer año, que se cumple este lunes 8 de mayo, pero que al haber rendido ya su informe de labores el día 2 de mayo ante la Asamblea Legislativa, pues ya tenemos material del cual poder conversar. Daniel, agradecerle a don Alfonso Molina, Rodríguez, quien ha estado siguiendo el programa y en las redes sociales nos deja sus mensajes. Bueno, la calificación que él le pone a la Asamblea Legislativa es de 5, y después lo que él dice: uno que está dando guerra es Nicolás, me imagino que se refiere a Francisco Nicolás, pero por sí mismo es arrogante y eso mismo lo mata. Vienen las elecciones y no se pueden dar el lujo de pelear con un presidente que les puede bajar el piso. Lo común de las fracciones es, como dije, el miedo a la valoración del de a pie. Ahorita vamos a entrar, gracias a don Alfonso, muy amable, y un saludo. Ahorita vamos un poco en esa conexión presidente-asamblea legislativa. Tal vez para retomar lo último que planteaba antes del corte, Daniel, una fracción de Liberación Nacional, fracción mayoritaria, que creo que todos esperábamos. No teníamos claro cómo iba a ser, pero esperábamos una mayor cohesión, por lo menos en este primer año. Para los que lo pensamos así, cajita blanca, porque muy rápidamente se han dado divisiones, pero además se han dado posiciones muy personales. Y hay que hablar en este primer año de una diputada que aparecía con un perfil más tranquilo y que ha asumido un rol de negociación con el gobierno, un rol en contra de algunos temas trascendentales, de alguna posición del sector del país, y hablo de Carolina Delgado. Igual las posiciones beligerantes de don Francisco Nicolás, que han estado también muy enfocadas en un ataque, en algunos casos muy personal, hacia algunos diputados o al presidente de la República, y ni qué decir en temas enfocados como el de pensiones, de los planes de las pensiones complementarias, y uno que también llama mucho la atención, pero no con el nivel de los otros dos, y es el diputado que representa el Cantón de Desamparados, don Gilbert Jiménez,
que ha aparecido ahora como suerte de diputado que habla de todos los temas, que todos los días hace uso de la palabra y que pareciera que asume un rol o quiere asumir un rol protagónico dentro de la fracción. Esto, para cerrarte, Daniel, con liderazgos por fuera que también marcan a la fracción. A don Antonio Álvarez de Santi, no solo por tener a su hija, sino también porque hay algunos diputados afines a él, el expresidente Figueres Olsen, que también mantiene una buena cuota, y de una u otra forma quienes puedan ser afines a don Rodrigo Arias. ¿Cómo definirías este primer año de la fracción de Liberación, Daniel? Estamos sin audio, Daniel. Vamos a ver si corregimos. En el caso particular de Liberación Nacional, al ser la fracción minoritaria más importante, creo que quedan todavía, o es más fácil percatarse de las divisiones internas, que es un mal que adolece, diría yo, casi que todas las fracciones representadas, con excepción del Frente Amplio, que lo decíamos, y con el caso de Nueva República. De ahí en fuera, creo que todas tienen pequeñas minifaldas, pequeñas minifracciones. Te decía que en el caso de Liberación es todavía más evidente porque es un número más importante de diputados, donde creo que hay muchos que operan casi que de forma independiente, pese a mantenerse dentro de Liberación Nacional. Y diría también que hay un ala, quizás si nos ponemos a hacer el análisis desde un punto de vista más ideológico, un poco más nostálgica de lo que fue Liberación Nacional en el pasado, un partido socialdemócrata tirado a la centroizquierda, y ahí creo que podemos encontrar algunos diputados que, si también revisamos algunas votaciones, han hecho yunta con algunos diputados del Frente Amplio, y a esos creo que eran los que el presidente les tildaba el pasado 11 de abril en su discurso como los filibusteros. Ahora que don Alfonso nos daba el comentario, por ejemplo, de Francisco Nicolás, lo veo en esa línea. Veo también en esa línea a doña Dinora Barquero, veo en esa línea también a Montserrat Ruiz, por momentos a doña Rosaura Méndez, también lo hablaste de Gilbert Jiménez, ¿verdad? A varios diputados que se pliegan quizá un poco más a la izquierda, que generalmente rompen línea, o bien el caso de Carolina Delgado, que vos muy bien lo ilustrabas, que más bien, contrario a estar cercano al Frente Amplio, más bien es una diputada que ha sabido estar muy cerca de gobierno, que ha ayudado al gobierno con tareas para poder echar a andar proyectos claves, como por ejemplo lo fue la negociación en el proyecto de eurobonos, que ha tenido también conflictos con algunos diputados, uno por ejemplo con doña Gloria Navas. Ella no está de acuerdo con un proyecto al que se le aprobó recientemente vía rápida sobre el tema de delincuencia organizada, lo mismo que el diputado Dani Vargas de Liberación Nacional. Para ver, entonces uno sigue observando constantemente divisiones. Creo que también hubo una jefatura de fracción que fue débil en términos generales, y lo que te ilustra es esa dificultad de poder mantener las fracciones homogéneas, de poder comprometer todos los votos, de operar como una bancada propiamente, y sino más bien ser diputados individuales con los que hay que ir negociando uno por uno para la toma de decisiones, para la consecución de acuerdos, que eso sin duda, Fernando, agrega una enorme dificultad, no solo a quien vaya a ser jefe de fracción, sino al resto de fracciones que tienen que relacionarse con ellos, porque realmente diría yo que hay varios voceros, algunos también por temas de tendencias, que bien lo ilustraban, algunos diputados más cercanos a una u otra tendencia, de personas que hoy están inclusive fuera de la Asamblea Legislativa, y que eso yo creo que dificulta, y también creo que le trae un lastre a la imagen de Liberación Nacional como un todo, que creo que tendría una mejor calificación si pudiera operar de una forma más homogénea, más coherente, y todos los diputados en una misma dirección. Los proyectos estrella tal vez del primer año, que en realidad casi que nos quedaríamos con eurobonos, y haciendo la salvedad, porque lo hemos hecho varias veces, porque yo lo he hecho también, cuando nosotros calificamos a una serie de proyectos como chayote, por aquella famosa frase popular que ni engorda ni hace daño con el chayote, uno tiene que entender que para las comunidades ese proyecto chayote es como el de eurobonos para el país.
Así es. pero lo hacemos el comentario de manera respetuosa en lo que significa la labor legislativa, porque más bien hay muchos de estos proyectos llamados chayote que duran demasiado para darle solución al país. Y eso debería ser Fernando, una reforma que ya se ha planteado, Daniel, una reforma para una facilidad en el trámite de eso y no para que los diputados llenen su historial de proyectos aprobados con una cantidad de proyectos, sí, importantes para las comunidades, pero para específicas comunidades y no para la globalidad del país. Daniel, creo que ibas a decir Fernando, algo. y déjame nada más complementar eso que estás mencionando, que te agradezco que digamos que des contexto, no quiero tampoco que se lo tomen a mal cuando uno habla peyorativamente de ese concepto, pero creo que dentro de esos proyectos que se aprobaron hay dos que aunque uno diría, bueno, son de carácter local, no tienen un impacto país. Por ejemplo, se aprobó un tema del humedal La Culebra, que era una autorización o segregación de carácter municipal, que será fundamental para la carretera San Carlos, de poder continuarse con ese proyecto. Lo mismo que un proyecto también de una autorización de carácter municipal que es fundamental para el tema del corredor a la carretera San Ramón. Nada más te menciono esos dos casos porque son relevantes. Y cierro con lo que decíamos, si tenemos que hacer un repaso de cuáles han sido los proyectos estrella en esta primera legislatura, bueno, te puedo decir esos dos, te puedo decir claramente Eurobonos, que está por encima del resto. Creo que también por ahí, Fernando, se aprobó la ley del trabajador independiente, que creo que es un proyecto relevante que llevaba muchos años intentando ser aprobado. Por ahí también creo que hay un proyecto de riqueza tunera, que inclusive el presidente hizo mención en su discurso el pasado 1 de mayo, y otros que uno pensaría que tal vez no son tan importantes, pero que sí lo fueron, que son mecanismos para transparentar las votaciones, como por ejemplo la del 1 de mayo, que este 1 de mayo fue histórico gracias a una reforma que se venía. Se aprobó también una reforma para transparentar la elección del Procurador General de la República y para establecerle mayores requisitos, que creo que son proyectos que cuando ya uno los ve justamente en votación, cómo se aplican, creo que son relevantes y que uno no puede menospreciar. Daniel, ahora se ha puesto sobre la mesa dos proyectos con vía rápida. Uno, la de jornadas de trabajo de 4-3, que aumentaría a 12 horas la jornada laboral de 8 a 12 horas, que ha levantado ahora mucho ruido, más en el marco de este año de 80 aniversario del Código de Trabajo y de las garantías sociales. Y que, como bien lo planteabas, pareciera que Liberación Nacional dio sus votos para aplicarle la vía rápida, más no para aprobarlo. Y además ahora pareciera que la vía rápida, según información oportuna que tenemos, ha asustado a los propios diputados por su manejo. Pero hay otro que me parece que aún es más preocupante y es un tema relacionado con la seguridad ciudadana, y es lo que planteabas del enfrentamiento que ha tenido Carolina Delgado como diputada con Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, creo que así se llama esa comisión, por ese proyecto de ley, que además tiene una particularidad, Daniel, y es que hay voces muy destacadas. Hoy se mencionaban dos de ellas, dos constitucionalistas que plantean la inconstitucionalidad de ese proyecto de ley. Y entonces la gran preocupación es, se avanza con una vía rápida para que después falle, y como ya casi son las 4 y hay que hablar del presidente, para que sea el presidente de la República el que señale y diga, ve, esto es incompetencia de la Asamblea Legislativa, por eso la seguridad ciudadana no mejora. Complicado con esos dos temas de inicio para, no sé, para la otra semana, mientras termina la Asamblea de conformarse en las comisiones, aunque esto tendrá vía rápida y que tendrá que estar viéndose de manera diferente en la Asamblea Legislativa para un grupo de legisladores no necesariamente acostumbrados a este procedimiento, que aún a los más avesados en su momento ha traído dolores de cabeza, Daniel. Fernando, eso es un tema clave, y es un tema clave porque si hablamos de procedimiento abreviado, quizá quienes ya peinamos algunas canas y que ya estamos de mucho tiempo de seguir la labor de la Asamblea Legislativa, lo que pensábamos era en aquel famoso 208 bis, que por ejemplo se intentó varias veces a temas de reforma fiscal hasta que finalmente se lo logró.
no, estos dos proyectos que bien han mencionado, se les va a aprobar se les aprobó, porque ya se les aprobó un mecanismo que lo vamos a estrenar, es decir, por primera vez se va a utilizar y hay que ver cómo se comporta, que es un nuevo mecanismo de vía rápida, quizá con una mayor seguridad jurídica, ya no con el tema de inderogabilidad singular, que era justamente el 208 bis, sino con reglas claras desde el inicio, planteadas en el articulado de ese artículo 178, y que te decía, hay que ver realmente cuál vaya a ser el comportamiento, hay que ver también lo polémico que son esos dos proyectos de ley y los grupos de interés que están afuera, me refiero principalmente al proyecto de jornadas, y bueno, lo que has visto en el tema del proyecto de seguridad ciudadana, que ya algunos juristas y expertos han dicho, quizá de la no conveniencia del proyecto, de algunos riesgos, de posibles roces de constitucionalidad y demás, que de no cuajar o de no poder ver la luz al final del túnel dentro de la Asamblea Legislativa, como bien lo comentabas, pues reforzaría la narrativa que el presidente de la República ha intentado vender desde el inicio de su administración, inclusive desde campaña, de intentar recurrir en la menor cantidad posible a la Asamblea Legislativa, porque ahí todo es muy engorroso, ahí es muy lento y porque inclusive hay una mala calificación de los diputados como tal. Y con esto quizá introduzco el otro tema que estoy seguro que querés comentar a partir en esta próxima hora, que fue que el presidente de la República en su mensaje del 2 de mayo, Fernando, se los dice con esa frialdad a los diputados: vean lo impopulares que son ustedes y vean lo popular que soy yo. Y es que eso no solo lo dijo en el discurso, llevó también respaldo gráfico, que también fue uno de los elementos novedosos para este discurso del 2 de mayo, y que yo creo que genera una confrontación todavía mayor entre la Asamblea Legislativa, entre el Poder Ejecutivo, que muy probablemente también vaya a dificultar la consecución de acuerdos en proyectos tan importantes como estos que hemos mencionado. Son las 3 de la tarde con 57 minutos. Vamos a ir a un corte para que a las 4 en punto podamos hablar del informe de labores de don Rodrigo Chávez. Ya don Daniel lo dejó picando. Sin duda alguna, el manejo de comunicación del presidente de la República está apabullando a la clase política, a los periodistas, a los medios de comunicación, y de eso y de su primer año de labores conversamos al regreso de nuestros comerciales. Con permiso, ya regresamos. Sus funcionarios, esto como un aspecto fundamental de la ruta de educación. Si no se mide, no se pueden pedir cuentas. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. A riesgo
arriesgue su vida con una infraestructura dañada por falta de mantenimiento debido a la incapacidad del Estado costarricense. En la Por eso esquina hemos del estado parque. atendiendo con... Ahí estábamos escuchando parte de las palabras que fueron del discurso del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, este pasado 2 de mayo, martes 2 de mayo, en el cual, martes 2 de mayo, en el cual el presidente de la República rindió informe de labores. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa En la Esquina del Parque, en este sábado 6 de mayo del 2023, nuestro programa 1873, acompañado de don Daniel Calvo Sánchez, politólogo. Durante la primera hora del programa estuvimos analizando el primer año de labores de la Asamblea Legislativa y ahora aspiramos en estos 55, 56 minutos poder analizar lo que ha sido el primer año de labores del Poder Ejecutivo. Don Daniel, sin duda alguna, el manejo del presidente de la República a nivel de la comunicación, para quienes nos gusta el tema de lo político y de la comunicación, si es de calificación de 1 a 10, 11, porque sin duda alguna no ha sabido ni los políticos, ni los dirigentes sociales, ni los dirigentes empresariales, ni los medios de comunicación encontrar por dónde el presidente de la República flaquea en el tema de comunicación. Y es impresionante porque temprano escuchaba una entrevista que le hacía un periodista que estuvo en Multimedios y que ahora va a estar por Canal 38, Douglas Sánchez, creo que se llama, y el presidente es tal el manejo, y además, como bien decía Daniel antes de irnos al corte, él lo dice, no lo calla. Le decía a don Douglas, mire, es que en el tema de seguridad nos equivocamos con las jornadas de trabajo de los policías. Y yo fui y lo reconocí. Y vea, don Douglas, es el video que más vistas tiene. O sea, había usted el propio presidente de la República dedicándole de su tiempo para prestarle atención a cuántas personas han visto o no han visto su video. Y hay que partir de ahí. Este primer año, Daniel, pareciera que los pasos medidos que ha dado, uno que otro, no le han salido del todo como quería, pero aún así, y aunque ha bajado en las encuestas, que tiene que ser normal porque hay un desgaste natural, sigue estando en un buen proceso de saber comunicar lo que él cree que debe ser. No estamos diciendo que porque sea muy buena que tenga esa gran capacidad, concordemos en lo que comunica, pero sin duda alguna, quien se le mete al tren no ha salido bien librado. Fernando, me decía a mí hace algunos años un diputado mañoso de gran colmillo político que la destreza en comunicación política es que cuando uno le ponen los micrófonos al frente, dice lo que quiere decir y no necesariamente lo que le preguntan. Y creo que el mejor ejemplo de eso es don Rodrigo Chávez. Sabe realmente, tiene claridad de cuál es el mensaje que él quiere posicionar, tiene claridad de cuál es el público al que se dirige, que por ejemplo, al menos en este discurso que vamos a comentar, me parece que él tenía clarísimo que no iba dirigido a los diputados. Él lo que buscaba hablarle era a la señora de Purral, esa figura que a nivel de comunicación política también ha sabido idear de inteligente manera para referirse a los de a pie, a los costarricenses que a fin de cuentas le terminaron dando su voto y la confianza y le permitieron llegar a la presidencia de la República. Como también lo señalabas, creo que esos altos niveles de popularidad que él ostenta le dificultan la tarea de control político a la oposición, a los medios de comunicación, a diferentes sectores, sea de cualquier corriente ideológica, sindicatos, cámaras empresariales, etcétera, y le permiten que él pues continúe adelante con sus mensajes, que también ya prácticamente haya posicionado una narrativa de policía bueno, policía malo, donde claramente él es el bueno, él inclusive es el redentor en algunos temas, y como lo mencionaba, y con esto ya aterrizo quizá un poco más en su discurso, como él prácticamente es la persona que vino a acabar
y lo parafraseo un poco, con las viejas aristocracias, las viejas élites que gobernaban el país y que se habían puesto en contubernio con algunos medios de comunicación para sacar beneficio propio del país. Creo que Rodrigo Chávez lo tiene clarísimo y en su discurso de confrontación, que también a algunos nos disgustará, pero ha encontrado también en esa confrontación, diría yo, el ingrediente o la gasolina perfecta para que su discurso de polarización, sí, pero también un discurso que yo creo que él está consciente que le genera popularidad en diferentes sectores del país y él inteligentemente saca provecho de él, independientemente que uno esté de acuerdo o no. A veces, ¿verdad? Por momentos sentimos que se le pasa la mano, ¿verdad? Que por momentos también vemos algunos rasgos autoritarios, vemos realmente pues algunas amenazas importantes, sobre todo a la prensa, a algunos sectores, pero bueno, yo creo que él entiende que eso le genera popularidad, que eso gusta en las personas que le dieron su voto y no encuentra pues razones para dejar de seguir haciendo y tener esa actitud de confrontación y de choque con ciertos sectores del país, que como también lo mencionábamos minutos atrás, se encuentran realmente muy mal calificados por la opinión pública, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Entiéndase Asamblea General, entiéndase partidos políticos tradicional, entiéndase parte de la prensa, entre otros. Y es que hay algunos rasgos que no nos gustan. Y eso es una lectura que creo que muchos no han aprendido a hacer durante este año, que él previamente a pasos que vaya a dar los anuncia, sino directamente empieza a lanzarlos para ir midiendo, para ir sintiendo, y aunque no era lo primero que quería conversar, pero creo que es de suma importancia, es un poco el fenómeno que ha planteado en las últimas horas con el estado de excepción a nivel del tema de seguridad, bajo la línea que ha mantenido el presidente Bukele en El Salvador, claro, con un ejército que lo respalda sin duda alguna y que ya ha generado, por ejemplo, doña Gloria Navas, vicepresidenta de la Asamblea, que la critica abiertamente. Pero eso ha sido su estilo, ir midiendo. Él lanza las cosas, prueba y error. Algunos dicen que no es a propósito, yo en lo personal creo que sí. Él ha sido muy inteligente en ese ir, estira y encoge, midiendo, atacando, viendo reacciones. Y aunque los medios, por ejemplo, en el tema de las jornadas de los policías, que ahora dice que él no conocía y que en un video con Pilar Cisneros decía que sí en campaña, no se le pega, ¿verdad? Hay un manejo impresionante de que la gente le está creyendo todo. E insisto, y pareciera que la clase política y los medios no logran repeler eso. El periódico El Financiero hizo para mí un trabajo muy bueno este fin de semana con las promesas del presidente de la República, donde analizó 30 promesas y plantea que 7 han pasado el examen, 12 gatean y 11 están estancadas. Una de ellas, y es la primera que dice El Financiero y que yo creo que vale la pena, Daniel, también nosotros revisar de primera, ha sido el tema del arroz, donde el presidente sostiene que sí ha habido cambios en el arroz, pero el ciudadano en la calle no siente que el precio del arroz haya bajado. En ese dimes y diretes, uno se plantea si es que el presidente lo tiene claro, porque hasta cierto punto, como en el tema del dólar, se está beneficiando a un grupo que en su momento no le fue bien. ¿Por qué menciono lo del dólar? Al presidente de la República le preguntaron, mire, pero el tipo de cambio que ha bajado. Y don Rodrigo dice, a mí me cuentan que hubo gente que tiene sus préstamos en dólares y que ahora se está beneficiando de esto. Es decir, ahora hay un grupo que le está yendo bien y a otro que le va a ir mal. Pareciera que en algún momento en esa ley del péndulo le tocará al que estaba mal volver a estar bien. ¿Será en este tema del arroz ese juego? Porque sin duda alguna el ciudadano, la señora Purral, pienso yo, no ha visto un cambio de precios, Daniel.
y ese no es un tema que él lo toma como ataque y que es falso lo que se le dice, pero usted y yo también vamos al supermercado a comprar arroz y no hemos visto que el arroz haya bajado. Entonces uno dice, ¿dónde está? ¿En dónde se quedó a mitad de camino ese tema del arroz? Fernando, diría yo que entre todas las promesas, que honestamente no he revisado todavía esa noticia que me decís que el financiero ha hecho para este fin de semana, creo que hay algunos lunares que le quedan en su administración. Creo que hay algunos temas y que inclusive son producto de haber generado unas expectativas sumamente altas en alguna parte de la población y que hoy pues se le devuelven, que hoy no puede cumplir el presidente. También creo que queda en evidencia, y hay que decirlo con toda la claridad del caso, cómo algunas de las decisiones de él, pues ahora que lo mencionabas, parecen beneficiar a ciertos grupos y curiosamente son a grupos que estuvieron muy cercanos a él en la campaña, que inclusive le brindaron recursos en materia económica, pues para él poder continuar con su campaña. Y eso creo que la gente se lo ha señalado y ya empieza a calar en algunas partes de la población o a tener muchísimo mayor eco. El tema del arroz es uno, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que genera un disgusto no solo con la clase más baja, con la señora de Purral, que no ve reflejada el bajo costo en esos productos. Otro, por ejemplo, en el tema de las medicinas, que tanto se habló que se tomarían decisiones, todavía hoy uno no ve materializado que las medicinas hayan bajado su costo. También creo que otro, por ejemplo, y que me preocupa a mí porque va minando apoyos en algunos sectores que al inicio parecían cercanos al presidente, y me refiero a sectores como el empresarial, porque cuando uno es presidente de la República, casi que tiene que jugar un rol de equilibrista, ¿verdad? De intentar quedar bien con la mayor cantidad de sectores, ¿verdad? Y sobre todo en sectores sindicales, en sectores empresariales, y por momentos uno teme que no está quedando bien ni con Dios ni con el diablo. Y hay proyectos, por ejemplo, que molestan muchísimo al sector sindical. Uno, por ejemplo, jornadas, todo lo que tiene que ver con el alto costo de la vida. Y también hay temas, Fernando, que molestan al sector empresarial. Diría yo que alguna parte del sector empresarial también ven mal lo que ha pasado con la Ruta Nacional del Arroz, ven mal el tipo de cambio que, por ejemplo, vos lo mencionabas, ven mal ahora que haya roto o que haya decidido rescindir el contrato con el tema de CINDE, ¿verdad? Con el tema de la atracción de inversiones ahí. Y entonces creo yo que por momentos el presidente, y quizá saco aquí una frase de la Segunda Guerra Mundial, pues invade constantemente Polonia, es decir, crea demasiados frentes de batalla al mismo tiempo. Y esa labor yo creo que debería él planteárselo, ser muchísimo más estratégico, porque si bien, como lo comentabas también al inicio, es normal que él vaya experimentando un desgaste propio del ejercicio del poder, no solo de Rodrigo Chávez, de cualquier mandatario, creo que eso puede exacerbar que realmente pues sus acciones, su capital político, hoy todavía con una alta aceptación, pues pueda venir a la merma de manera significativa y complicar el transitar de él por el Poder Ejecutivo y en la toma de decisiones de otros proyectos relevantes que quedan pendientes de tomar o que quedan pendientes de presentar, que eso tal vez será como la agenda prevista para este segundo año, que muy probablemente ahora más adelante en tu programa conversaremos sobre ello. Daniel, mencionabas algo muy importante y son los actores paralelos al gobierno, al Poder Ejecutivo. Hablamos del sector empresarial, hablamos de los sindicatos, de los sectores sociales, y ha habido un silencio parcial de la mayoría. Hubo en algún momento algún arrebato de UCAEP con el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, y me parece que recibieron un estate quieto de parte del presidente Chávez. Sin duda alguna ha demeritado la función de los sindicatos y de los sectores sociales, ha atacado fuertemente el diálogo como lo hemos conocido en el país, donde él cuando ocupa conversar con alguien en específico dice hacerlo. Y en el tema de los sectores sociales uno encuentra hoy casi que una voz sola en el desierto, y es la del
señor Lenín Hernández, que hemos tenido en este programa del Sindicato Nacional de Enfermería, especialmente por todo el tema que se ha dado con la Caja Costarricense del Seguro Social y de la actual presidenta de la Junta Directiva de la Caja, exministra de Trabajo. Pareciera que la tónica también, Daniel, es de poco conversar o dialogar solo y exclusivamente si a él se le ocurre, si a él le nace, y prefiere hacerlo no necesariamente con los tradicionales interlocutores de los grupos sociales, sino directamente irse a hablar con el grupo en específico. Y pongo el caso de los policías. Quedó muy mal el ministro de Seguridad cuando el presidente de la República tuvo que irse a darse la vuelta con los policías, pero igualmente dejó a sindicatos, dejó a don Albino Vargas y dejó a doña Xiomara Rojas como fuera de la interlocución para haber conversado sobre esos temas. Esa es la dinámica que también ha reforzado este primer año de gobierno. Fernando, eso es un tema clave y es un tema que le genera a uno la sensación o que le alimenta esos rasgos autoritarios que tiene el presidente y que preocupan mucho, que inclusive por ahí hay discursos de personas que consideran, y yo me incluyo, diría yo, medianamente en esos comentarios, de que ponen en riesgo lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestro sistema democrático, porque si algo ha quedado en evidencia es que el presidente es como Jalisco. Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata, decía el refrán. Y es que en algunas decisiones, cuando él no cuenta con el visto bueno, pues decide, por ejemplo, si no toman la decisión del presidente, desintegro la junta directiva. Sucedió en la Caja, lo mencionabas, sucedió en el ICE, ahora con el tema de CINDE parece que hay también algo de eso, y eso yo creo que genera bastante preocupación e inclusive pues hace cuestionar un poco la independencia de esos poderes, de esos ministerios. Hay también acusaciones serias con el tema de qué tan metido o qué tan políticamente se están manejando algunos temas en el Banco Central, por ejemplo, sobre todo el tipo de cambio. Y eso, pues, Fernando, genera dudas, diría yo, a lo interno, que creo que son razonables, que son de escuchar, de prestar atención, pero a mí lo que más me preocupa es cómo la gente nos ve de afuera, porque imagínate las personas que están viendo, que leen las noticias, que tienen un deseo de invertir, y ayer lo decía también en algo particular, que era que don Albino Vargas compartía un criterio, un tuit, donde decía que justamente las ciertas señales que toma el presidente no serán bien vistas por alguna persona que desea invertir en el país. Y digo que esto llamaba la atención porque muchos actores del sector empresarial terminaban coincidiendo con el propio Albino Vargas. Y eso lo que nos lleva es a un tema generalizado de que quizá no se toma en cuenta o no se es lo suficientemente prudente de cómo unas decisiones que se toman en nuestro país pues pueden afectar nuestra imagen. Otro, por ejemplo, vea lo que ha sucedido con el tema de la libertad de prensa. Bueno, hay ciertas decisiones de don Rodrigo Chávez que han puesto en entredicho la libertad de prensa, que significan un retroceso pues en algunos rankings internacionales y que eso yo diría ahuyenta. Otro, por ejemplo, lo del tema de CINDE, y creo que podemos seguir enumerando una infinidad de temas al que yo creo que le recomendaría a Rodrigo Chávez ser muchísimo más prudente y no pecar de ese ombliguismo. Costa Rica no es una isla, decíamos en tiempos del TLC, y tenemos miradas puestas en las decisiones que se toman para ver si inversionistas o no vienen a generar empleo, que tanto lo necesitamos, y a generar inversión y riqueza en este bello país. Y Daniel, es que en esa misma línea, si vemos de hace tan solo algunos días, tal vez una semana, lo mal que se vio el presidente Chávez con la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia por la exigencia de que se presentaran informes y se tomaran acciones sin cumplir con el mandato de ley del tiempo que corresponde. Y yo creo que los ciudadanos, aunque en muchos, parece mentira lo que voy a decir, pero en muchos cala y les gusta ese actuar del presidente, no puede ser el presidente de la República el primero o el que genere el caos en lo que es
la gran responsabilidad del cumplimiento de la ley. Uno sabe que hay temas muy dolorosos, que hay temas que uno quisiera a veces hasta de mano propia poder hacer valer lo que la justicia, entre comillas, debería ser la ley y la autoridad. Pero eso no puede llevar a quien ostenta la presidencia de la República a empujar a los ciudadanos al incumplimiento de la ley. Decía un refrán que todo empieza por casa, y pareciera mentira que no hemos logrado que después de un año el presidente Chávez se pueda sosegar. Creo que también va en la sensación de apoyo que recibe del ciudadano, porque Daniel, uno no puede negar, creo que vos lo planteaste, después de muchos años de haber perdido. En pública, no, a ello yo no le regaño. Yo lo que le digo es que tiene que haber consecuencia y para eso son los procesos. ¿Cuándo se vence el mes? Presidente, no es un mes. Le comento sin entrar en mucho detalle. Hay la Ley General de la Administración Pública, a partir del día de ayer, corre un mes para que el órgano notifique. Yo esperaría que fuera antes. Después tienen 15 días para la audiencia. Es un tema de debido proceso. Pero yo le pedí a usted, porque eso claro, le sugería a usted que los resultados del órgano fueran un mes. Ahora, que notifique esas otras cosas son aparte. ¿Ya pasó el mes? No puedo, digamos, tiene que pasar esto antes de que yo pueda tomar la decisión. ¿Me explico? Es anterior. Entonces no ha pasado el mes. Los pasos. Yo no estoy preguntando cuál es su decisión. ¿Ya pasó el mes? No, señor. Ok, no ha pasado. Ok, entonces cuando pase el mes volvemos a reportar. Comienza a correr, presidente, para nada más para explicarle, a partir del día de ayer. No, la notificación. Y no quiero que peleemos en público. No. Eso es que... Deja claro, no quiero que peleemos en público. No, es que esos temas se conversan antes de salir a una conferencia de prensa, o el presidente de la República no entra en la en esos esquina del detalles parque y deja al presidente ejecutivo y tiene a sus asesores legales. Pero usted lo dijo, Daniel, hay un problema de ombligo, de que todo gira en torno al presidente de la República. Lo escribí ayer muy bien el señor Artavia, siempre se me olvida su nombre, quien fue rector de el INCAE. Roberto Artavia. Habla sobre Roberto Artavia, donde no necesariamente siempre coincido con su pensamiento, pero ayer decía que este tema de cine, de Procomer, era como para dejar todo en manos del presidente, un tema político de decisión que puede generar grandes problemas, no solo jurídicos, sino grandes problemas de lo manejo de lo normal, de lo cotidiano. Y es que en este tema de la presidenta ejecutiva del PAN y de este caso fue evidente, pero hay otros como el de CINDE, donde el señor Beirut optó a querer ser gerente de CINDE. El presidente de la República, en ese afán de ser ombligo, llamó y preguntó sobre el procedimiento a CINDE y le dijeron, sí, aquí hay un proceso, pero no es político. Curiosamente después nombran a otra persona y lo que vos decías, Daniel, una semana después, no, ya CINDE no nos sirve. Si no está Beirut, no nos sirve CINDE. Ese es el resumen que uno tiene que hacer. Y es muy difícil, eso se puede hacer en casa, eso posiblemente lo puede hacer el dueño de una empresa con un alto costo, y eso a lo mejor se puede hacer desde el Banco Mundial, pero no es lo más sano, aunque la gente lo aplauda, porque eso hay que insistirlo. Si hay algo que ha favorecido para que él siga actuando, es que el ciudadano sigue creyendo que eso es lo bueno, que es lo saludable, porque además sale el nombre de la junta directiva de CINDE y despedazan porque son personas de bien, de familias de buen nivel del país, ligadas con empresas grandes del país, y ese es el pecado, que creo además, Daniel, en este primer año ha polarizado aún más. Yo diría que ese es el pecado más grande de la administración Robles, ha polarizado más al país, ha puesto a pelear el tema de ricos y pobres. La brecha, más que ensancharse en números, se ha ensanchado en el apercibimiento que tienen unos de otros,
Y eso es muy peligroso para una sociedad como la nuestra, en que empuja a quien quiera tener lo que el que tiene más haga cualquier cosa. Cuidado, ojalá me equivoque y me voy a atrever a decirlo. Creo que eso empuja también al grado de delincuencia que tenemos hoy, en el que yo merezco tener lo que otros tienen. No importa cómo lo hayan tenido, bien o mal, pero yo merezco tener eso. Me parece que esa polarización nos está generando problemas país, Daniel. Fernando, coincido en todo lo que has dicho y quizá ya para meternos un poco más al análisis del presidente, don Rodrigo Arias se lo decía de una manera muy diplomática, le decía o le llamaba la atención por esas actitudes autoritarias de concentración de poder que hemos venido enumerando cuando le decía, este es el gobierno de las leyes y no de los hombres. Eso en términos populares, Fernando, era un filazo que le estaba enviando el presidente del Congreso al presidente de la República, justamente por ese proceder, por ese actuar que por momentos, diría yo, vamos a ver, pasa a un segundo plano el tema de la legislación, de la institucionalidad pública, cuando las decisiones no se toman o no son como él quería. Y eso realmente es peligroso, es un tema que debería generar reflexión y que yo creo que ya empieza a despertar alertas. Y te decía, no solo alertas a lo interno de Costa Rica, sino sobre todo a quienes nos miran de afuera. Daniel, acabas de dar también en un punto importante. Con esas palabras de Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa reelecto, iremos a encontrar un actuar diferente del presidente de la Asamblea en este segundo año, porque recordemos que en el primer año también hubo un momento en que lanzó sus dardos, se reunió con el presidente apareció a los 100 días de gobierno con una agenda que no había tenido desde el primer día y que coincidía en muchas cosas con don Rodrigo Arias. ¿Será hoy que nos encontramos a un Rodrigo Arias que asume un rol más protagónico, diferente? ¿O por qué no? Porque en Cuesta de Moras y en Costa Rica todo puede suceder como en Big Brother. ¿Será acaso que don Rodrigo ya valora un segundo año y final para ir a buscar ser candidato a la presidencia de la República por Liberación Nacional? De todo eso se oye en Cuesta de Moras, Daniel. Sí, son rumores que están a la orden del día, que se alientan. Creo que don Rodrigo Arias en algún momento de su vida lo valoró y recordemos que intentó buscar la precandidatura dentro del Partido Liberación Nacional. A mí en lo personal, ¿verdad? Y no conozco pues cuáles serán realmente las aspiraciones que tenga don Rodrigo o que no tenga. Me parece un poco difícil, me parece que también él no ha querido asumir un rol más protagónico en el gobierno, no ha querido fungir en alguna medida como un ministro de la presidencia, que algunos pensábamos que sí lo iba a hacer, me incluyo dentro de ellos. Creo que más bien lo que ha sabido hacer Fernando es aparecer en momentos claves, orientar cuando quizá ve que el Ejecutivo y que el Legislativo no le encuentran la comba al palo, aparecer, por ejemplo, en ese momento que el gobierno no tenía agenda, el decir, bueno, por aquí podría ir la agenda, cuando se complicaba el tema de eurobonos, decirle por aquí podría ir la discusión de los eurobonos, ahora recientemente con el tema de seguridad, y yo desconozco si a fin de cuentas él lo haga con un cálculo electoral o político de pensar en una eventual precandidatura. Al menos yo creo que don Rodrigo y doña Gloria Navas, por ejemplo, para mencionarte las dos figuras quizá más importantes del directorio o hasta este primer año, diría yo, no las veo yo, por ejemplo, asumiendo un rol más protagónico que el que hoy tienen e inclusive diría yo, los veo ya un poco hasta desgastados de su labor, de ese enfrentamiento contra el Poder Ejecutivo y no me atrevería a decir que sí abandonen la Asamblea Legislativa, pero Fernando, no necesariamente para buscar una aspiración política. Yo al menos creo que ellos ya por un tema de trayectoria, de experiencia, de carrera política lograda y hasta de edad, que creo que también la edad no perdona, ya estarían pensando un poco más cercanos a un retiro de la actividad política que a involucrarse todavía más. Esa es al menos mi percepción muy personal, te digo, pueden existir sorpresas y como bien lo decías, en política nacional todo puede ocurrir. Daniel, para irnos al corte, cierro con
unas palabras de don Alfonso Molina Rodríguez, que nos está siguiendo por redes sociales. Los dos Rodrigos son inteligentes en el manejo, cada quien por su lado. Sin duda alguna, coincidimos plenamente con don Alfonso que los Rodrigos de moda en el Ejecutivo y en el Legislativo saben en lo que están, y muchas cosas posiblemente también han coincidido, en otras no. Esa es nuestra democracia. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos para ver los últimos temas del primer año de gobierno de Rodrigo Chávez Robles y lo muy cercanamente. Ya regresamos. En la esquina del parque. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 34 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en su programa En la esquina del parque. Recuerde que estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde por el Facebook Live de En la esquina del parque, también Facebook Live de Antena 6 y por los distintos canales que tiene Antena 6 en distintas cableras del país. American Data Network, Canal 15, Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Brunca, Canal 62.2, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206, Pico Línea, Canal 219 y Cable Santos, Canal 267. A quienes nos ven por esos distintos canales, nuestro agradecimiento por estar en sintonía de En la esquina del parque y por estar en sintonía de la programación de Antena 6. Antes de entrar al último bloque con don Daniel, yo quiero invitarlos
El día de mañana hay una linda actividad en Coronado. Don Ángel nos va a ayudar con unas imágenes de lo que va a estar realizándose mañana en Coronado. Recordemos que el 15 de mayo es el Día del Agricultor, que siempre se hace mucha actividad en Coronado y que durante este mes de mayo ponemos de manifiesto a los agricultores. Pues también mañana, para recordar una de esas maravillosas tradiciones en Coronado, a partir de las 10 de la mañana va a haber desfile de boyeros de las fiestas de Coronado 2023. Vean esa hermosa imagen del templo de Coronado, por donde va a estar mañana pasando el desfile de boyeros de las fiestas de Coronado 2023 a las 10 de la mañana. Así que están cordialmente invitados para que puedan ir a revivir esas hermosas tradiciones de los boyeros a las 10 de la mañana a Coronado. Igualmente en estos días va a haber también desfile de boyeros. Permítame nada más para corroborarles. Va a haber desfile de boyeros en el lado de San Carlos. Déjenme para terminar de darles el dato exacto de dónde va a ser vamos a ver si logramos encontrar ese dato. Lo íbamos a tener para más temprano y no lo percatamos. Próximo 14 de mayo, es decir, el siguiente domingo, va a haber desfile de boyeros por Ciudad Quesada, donde van a estar boyeros, imagínense ustedes, como don Basilio Durán Huertas, con 97 años de edad, que sigue muy activo. Pero bueno, mañana 7 de mayo, 10 de la mañana, desfile de boyeros en Coronado. Los invitamos muy cordialmente y le agradecemos al periodista don Luis Castrillo Marín por la información para poder compartirla aquí en la esquina del parque, donde todas esas tradiciones y valores nos gusta publicarlas, seguirlas, transmitirlas. Así que mañana dése la vuelta por Coronado a las 10 de la mañana en este desfile de boyeros. Como hemos venido conversando en esta tarde de sábado, de labores de la Asamblea Legislativa, primer año de labores del Poder Ejecutivo del presidente Rodrigo Chávez Robles. Daniel, en torno a la Asamblea, pareciera que hay algunos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo en tema de seguridad va a tratar de estar impulsando. Pareciera que su agenda va por ahí. No hemos visto todavía, en algún momento habían hablado de renta global, habían hablado de algunos temas relacionados con impuestos, se hablaba hasta de impuestos a las cooperativas. No ha salido esa agenda todavía de proyectos que el gobierno había anunciado para el mes de marzo. También nos encontramos con un gobierno, ya no en lo legislativo, sino en su labor propia, muy estancada con el tema de toda la construcción de carreteras. Tan solo el día de ayer se hacía público que hace unos días, en el mes de abril, habían tomado la decisión de cancelar lo propuesto por una empresa constructora para la ampliación de la vía Cartago. Sigue pendiente San Carlos, sigue pendiente la 32, que no es de este gobierno, pero que le toca a este gobierno cuando lo asume, tratar de darle finalización. En torno a ese tema, me acuerdo ahora de un proyecto que el presidente anunció de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para poder arreglar escuelas, carreteras, algunas localidades y ciudad gobierno que debería estar pronto a caminarse. Son estos temas, Daniel, con los que se arranca, me parece, este segundo año de mandato a partir de este lunes 8 de mayo de don Rodrigo Chávez Robles y su equipo de gobierno, que también aprovecho para dejarlo en el tintero. Vamos a ver si no nos traerá algunos cambios en su gabinete para este segundo año en esta
misma semana. Fernando, creo que has delineado bien algunos de los temas principales o prioritarios para este primer periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura. Repasemos quizá temas prioritarios, lo mencionábamos al inicio del programa, los dos proyectos que tienen un trámite de mecanismo de vía rápida, jornadas flexibles y el proyecto de delincuencia organizada. Te adelantabas vos bien con el tema de los empréstitos, que también serán claves, uno con el Fondo Monetario Internacional por 710 millones y otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica para atender temas de infraestructura. Por ahí también estará el proyecto de regla fiscal, que es un proyecto que se las trae para flexibilizar justamente este tipo de regla. También diría yo que por ahí hay algunos otros proyectos que vienen caminando, el proyecto del sistema de inversión pública, viene caminando también algunos proyectos en materia de energía, que es un tema que se las trae, el proyecto para la venta de excedentes en el mercado regional centroamericano, el proyecto para armonización del sistema nacional eléctrico, y también creo que lo mencionabas, el Poder Ejecutivo no desde marzo, sino desde diciembre dijo que iba a presentar una enorme cantidad de proyectos, y todavía lo cierto es que la mayoría no los ha presentado. Uno, plataformas, que lo presentó justamente el día de ayer o antier, para plataformas de transporte. Por ejemplo, viene un proyecto de manejo de deuda que dijo que el proyecto iba a presentar. Por ahí también está pendiente el proyecto de manejo de liquidez del Estado, que había sido parte de los acuerdos cuando se discutió, se aprobó el proyecto de eurobonos. También tendrá que presentar, y lo adelantabas también vos, en el caso de un proyecto de renta mundial o de renta global dual, donde muy probablemente vendrá el tema de cooperativas, que también el Ejecutivo dijo que lo va a presentar. Llama la atención, Fernando, que no convoca ninguno de los expedientes presentados hasta la fecha. Imaginaría yo que va a presentar su propio proyecto en esa línea para sacar a Costa Rica de la lista de países grises o no cooperantes con la Unión Europea, que también hay una premura porque ese proyecto pueda ser aprobado a la brevedad posible, en razón de que hay una evaluación en los próximos meses, creo que a partir del mes de julio, para tener un resultado con miras al mes de octubre. Vendrá también una reforma a SUTEL, se habla, por ejemplo, una reforma también que se maneja entre corrillos para el resto de superintendencias, te hablo SUPEN, te hablo SUGEF, te hablo SUGEVAL, se habla también de un proyecto de consumidor financiero que tendría que ver con datos relevantes o el tema de tarjetas de crédito, por ahí también anda en esa línea el proyecto de protección de datos personales. Ya ahí, Fernando, te he perfilado, diría yo, una agenda importante de algunos proyectos de ley ya presentados que serán prioritarios para estos 3 meses, mayo, junio y julio, que van las sesiones extraordinarias, y también de algunas iniciativas que el Poder Ejecutivo se comprometió a presentar y que uno imaginaría pues se deberían presentar en estos días, en estas semanas, porque es el momento oportuno para que se presenten. Estamos en sesiones extraordinarias, donde lo que quiere decir es que el Poder Ejecutivo controla la agenda y cuando él debería definir con mayor claridad cuáles son sus prioridades en materia de agenda legislativa. Se oye bastante tema sin duda alguna, pero con mucha expectativa, Daniel, porque eso que planteabas y que yo mencionaba, de diciembre anunciaron que marzo, ya pasó marzo y no hemos vuelto a escuchar ni a don Nogui Acosta ni al presidente de la República como aquel anuncio de televisión que decía, ¿para cuándo, papá? ¿Para cuándo? Porque sigue esa expectativa de cuándo se van a presentar esos proyectos, cómo van a venir. Está pendiente por ahí el tema que creo que presentó don Eliezer Feinsack para tratar de salir de aquellas listas grises con Europa, que fue como un ruido de unos días y últimamente no hemos vuelto a escucharlo como parte de las urgencias del país en eso que vos bien planteabas, la imagen de Costa Rica hacia afuera, ¿verdad? En temas de mucha preocupación. Habrá que esperar también, Daniel, en el tema del servicio exterior, que no ha sido el fuerte de este gobierno durante el primer año. Hoy tienen una gran encrucijada en el sistema de integración centroamericana, con la petición de Nicaragua de la inclusión de Rusia dentro de como parte de todo el proceso de integración como observador, y habrá que ver
de qué está hecha la administración de don Rodrigo Chávez Robles en materia exterior, que al final de cuentas, si vemos la última salida, pues sus visitas no fueron visitas con pesos pesados, fueron visitas con CEO de algunas empresas. No tengo claro, me parece que lo único que tuvo fue con el presidente de Francia, del que no recuerdo que fuera tan visible su reunión. Puede ser que me equivoque y haya sido así, pero su siguiente periplo fue con autoridades que no demeritamos su rango, pero que sin duda alguna no eran el nivel de una visita presidencial. Y el otro elemento, Daniel, es el tema de seguridad ciudadana, que pasa más allá del tema de la ley al tema de acciones inmediatas, y ya algunos plantean que lo que el presidente Chávez con bombos y platillos anunció, muchas tendrían vicios de inconstitucionalidad y otras pues tomará su tiempo el poder llevarlas a cabo. Es decir, un segundo año donde la señora de Purral y el resto del país ve con expectativa lo que pueda venir a realizar el presidente. Y por último, y no menos importante, los proyectos presentados por doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Que tienen un capítulo aparte. Un silencio de un año de doña Pilar, y ahora aparece con algunos proyectos que se las trae sin duda alguna. Y aprovecho para una aclaración. En WhatsApp me preguntaban, conforme al directorio, el por qué no la presencia de doña Pilar como candidata. Como lo hicimos en campaña electoral, debemos recordar que nuestra constitución política establece que para ser presidente de la República tiene que ser costarricense por nacimiento, que el presidente de la Asamblea Legislativa, en un tema de sucesión ante ausencia de presidente y vicepresidentes de la República, puede asumir la presidencia de la República, tiene el mismo requisito, ser costarricense por nacimiento, presidente y vicepresidente de la República, perdón, presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Y hay que recordar que doña Pilar es costarricense por naturalización. Es por eso que el nombre de doña Pilar Cisneros Gallo no se ha presentado a presidir la Asamblea Legislativa por ese mandato constitucional de requisitos para optarlo. Con todo este tema, Daniel, que planteaba seguridad, relaciones exteriores y proyectos de doña Pilar, podamos hacer un buen cierre de programa, porque como siempre, muchos son los temas y solo el de los proyectos de doña Pilar es como para traerse a los especialistas y analizárselos desde perspectiva constitucional hasta de la dinámica normal de lo que ha sido este país hasta el día de hoy. Fernando, empiezo con el tema de algunas reformas constitucionales planteadas por doña Pilar, y aquí quizá para aclararle y no generar expectativas muy altas a quienes nos escuchan, recordarles que aprobar una reforma constitucional en nuestro país es sumamente engorroso, no es algo que se aprueba de la noche a la mañana. Hay un trámite especial contemplado, creo que es en el artículo 196 o 96 de nuestra Constitución, no recuerdo bien en este momento, donde realmente nos dice que para poder aprobar una reforma constitucional al menos te requerís 2 años. Y eso, digamos, parece difícil, ¿verdad? Será complicado. Hay algunas reformas que doña Pilar ha planteado en temas de extradición, por ejemplo, que ya han saltado las luces, y lo adelantabas vos al inicio del programa, voces que tienen que ver con posibles temas de inconstitucionalidad. Ha planteado también una para que el tema pensiones se pueda discutir o abrir a temas de referéndum, que también yo creo que pudiera tener algún tipo de roces y que representa, pues diría yo, importantes peligros, y que un tema tan técnico, me parece a mí, pues pueda ser resuelto por la mayoría de los costarricenses. Y por ahí doña Pilar va a presentar otras iniciativas. Ya creo que ya ella ha venido diciendo que ya se encuentra pues mejor acomodada o mejor acoplada al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Otro punto importante a los temas que mencionamos nosotros al inicio es que el tema seguridad será uno de los pilares de esta segunda legislatura, y cuidado más, sino de otras, porque recordemos que el presidente Rodrigo Chávez presentó hace unas semanas el plan que se llama Costa Rica Segura, que son al menos 6 proyectos de ley. Hemos hablado solo del de trámite de vía rápida, pero aunado a ese proyecto hay al menos 5 más. Y eso tendremos que ver cuál vaya a ser el comportamiento, si encuentran
viabilidad de ser aprobados en el Congreso. Hay temas sumamente polémicos, como por ejemplo la intervención de llamadas, que es un tema también recurrente pues, para combatir principalmente la delincuencia organizada, grupos narcotraficantes. Daniel, sí. Y ahí tenemos que mencionar también los proyectos vistos por el otro Rodrigo, pero presidente de la Asamblea, con los presidentes de los supremos poderes sin presencia del presidente Chávez, sí de sus ministros, que serán otro grupo de expedientes, en algunos coinciden y algunos otros más. Es decir, esa agenda va a ser robusta para ordinarias y extraordinarias, sin duda alguna. Esos, Fernando, en materia de seguridad, y recordemos también que el Tribunal Supremo también está intentando impulsar dos o tres, no, son 4 reformas con miras reformas electorales. Algunas de ellas no serán posibles aprobarlas antes de las elecciones municipales, quedarán para las elecciones nacionales. Y entonces te hablo yo ya de una agenda bastante robusta y te sumo también algunas iniciativas que hemos hablado solo de o principalmente concentrándonos en las prioridades del Ejecutivo, pero por ejemplo, don Rodrigo Arias ya nos ha dejado entrever que a él le interesa un proyecto clave que es el de Ley de Pensión Básica Universal, que me parece que es un tema también que se las trae, que tendrá que ser analizado con lupa, que tendrá una discusión que tendrá que ser reposada, pausada, bastante técnica también en la comisión o el trámite que se le vaya a decidir. Y yo creo que con eso, Fernando, cierro. Creo que en términos generales perdón, Daniel, es bueno. Déjame poner una cereza en eso que acabas de decir. Y los proyectos de reforma del Estado que ya están en asamblea y que hablan sobre un MINAE diferente, ministerios diferentes. Es decir, la cancha en este año tiene muchas expectativas. O sea, los partidos a jugarse, en teoría, son partidos de primer nivel. No sabemos si los jugadores van a estar a ese nivel y si los 90 minutos de cada partido vayan a alcanzar. Pero pareciera que después de un primer año reposado, se vislumbra un segundo año con toda esta gama de temas que has planteado, que si no le sacan el jugo, habrá un presidente de la República diciéndole dentro de un año, yo propuse y ustedes no cumplieron. Señora de Purral, vea quiénes son los responsables, ¿verdad? Sin duda alguna, Daniel. Totalmente, Fernando. Creo que como elemento positivo, y con esto cierro, para este segundo año, para esta segunda legislatura, sí tenemos una agenda, muchísimo mayor claridad, una agenda robusta de proyectos de discusión. Y bueno, como también lo anticipaste, tendremos que ver ahora si los diputados van a estar a la altura de estos proyectos de una discusión importante, si pueden avanzar o no, porque de no poder avanzar podemos alimentar peligrosas narrativas, como también lo has anticipado, de pasar o de endilgar, de culpar únicamente a la Asamblea Legislativa de que estos temas no avanzan, de seguirle diciendo que es filibustera. Y aquí hay un tema que creo que se nos quedó, el tiempo no nos va a dar nunca lo suficiente, pero es que el Poder Ejecutivo creo que ha pecado de pensar que su papel es únicamente mandar los proyectos a la Asamblea Legislativa y ahí ver si se aprueban o no. No, el Poder Ejecutivo debería plantear estrategias previas y de acompañamiento constante para que muchas de estas iniciativas pudieran tener viabilidad y no simplemente acusar a los diputados de que muchas de ellas no encuentran la viabilidad. Por ejemplo, la venta del Banco de Costa Rica, por citarte una de algunas que ya han sido desechadas. Por ejemplo, también eliminar las tarifas de colegios profesionales, que también fue desechada hace algunos días. El de marihuana recreativa, por ejemplo, que parece que será rechazado por la cantidad de criterios en contra. Y entonces ahí también deberemos demandar del Poder Ejecutivo que haga esa labor de estrategia, de acompañamiento, para que algunas de las iniciativas prometidas y sobre las que se crearon importantes expectativas en campaña, pues puedan ver finalmente la luz. Posiblemente, Daniel, en esa analogía, los partidos de fútbol es que se ocupan jugadores de primera división fogueados, no simplemente ponerlos a jugar un partido, o algunos que estuvieron fogueados 4 años con algún partido que ya hoy no existe y que desde el Ministerio de la Presidencia todavía no hacen lectura de cómo se juegan hoy los partidos en Cuesta de Moras. Pero bueno, eso sería otro análisis de otros actores que han pasado este año en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo
y que hay que esperar si van a continuar o no dentro de lo que pueda ser un reacomodo del gobierno del presidente Chávez Robles, que cerramos diciendo, sin duda alguna, excelente manejo de comunicación, grandes temores e incertidumbres contra la institucionalidad del país, y que ojalá el diálogo vuelva a aparecer en la agenda del presidente para que sea parte del mejor estilo costarricense. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de sábado. A las órdenes, Fernando, con mucho calor, pero ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, ya veo que ha venido cayendo la tarde ahí en Cartago con la luz que te llega por alguna ventana. Así que ya va disminuyendo más para ponerse más fresquito. Y yo espero, amigas y amigos, que ustedes nos hayan quedado satisfechos. A lo mejor no totalmente de acuerdo con lo que hemos planteado, pero esa es la maravilla de la democracia. Hoy 2 personas, don Daniel Calvo Sánchez como invitado politólogo y este servidor, hemos hecho análisis de lo que vemos a la luz de lo que conocemos. ¿Podemos habernos equivocado? Sí, puede ser posible. No buscamos en este programa nunca imponer nuestra opinión, sino que usted tenga elementos de juicio para valorar lo que escucha, lo que lee y lo que ve, en el caso de hoy, en el acontecer político de la Asamblea Legislativa y del presidente Chávez Robles y su equipo del Poder Ejecutivo en este primer año de labores. Por hoy hemos terminado. Yo espero que usted pase un feliz fin de semana y que el próximo sábado, al ser las 3 de la tarde, nos encontremos aquí en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Cuídese mucho. Hasta la próxima. En la esquina del parque. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.